médico y de salud con la doctora Marce. Te vamos a aprovechar, porque es que si bien estos días de descanso, pues la gente los aprovecha para descansar, para disfrutar y de todo. Hay veces o se cometen muchos excesos o por desconocimiento comemos cosas y alimentos que no están en el mejor estado, porque cuando uno va a la costa le ofrecen de todo y termina, se lo come de todo y luego termina uno pagando las consecuencias. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se presentan en Semana Santa, después de Semana Santa? Primero, lo que mencionas es bien importante, sobre todo el consumo de carnes, de pescados y de mariscos en zonas interiores que no están muy frescos, generan en ocasiones infecciones intestinales o intoxicaciones alimentarias, y cuando vamos a la costa también a veces se quedan esos mariscos no tan frescos, uno empieza a consumir ceviches en cualquier parte y eso puede llevar a intoxicaciones alimentarias. ¿Cómo sé que es una intoxicación y no una simple Y no una simple diarrea, como lo menciona la gente? Mire, cuando hay una intoxicación por alimentos, primero aparece, generalmente, es más frecuente que primero aparezca el vómito que la diarrea. Cuando es una diarrea, generalmente aparece primero la diarrea que el malestar estomacal o incluso un poco de vómito, que se puede dar en los dos casos. Pero siempre cuando hay intoxicación por alimentos, primero es el vómito y después la diarrea. Segundo, aparece horas después de que te comiste algo que venía de dudosa procedencia. O sea, cuando tú te comes algo que te puede caer pesado, 2, 3 horas, 4 horas después empiezas con los síntomas, puede sugerir que hay una intoxicación por alimentos. Además de eso, el vómito no es poquito, el vómito es copioso. Hay personas que vomitan 2, 3, 4, 5 veces porque el cuerpo está tratando de defenderse y de eliminar eso que te acabas de consumir. Siempre puede haber presencia de fiebre, en ocasiones fiebre alta, cuando la diarrea generalmente no presenta estos síntomas, y hay tendencia con mayor facilidad a la deshidratación. Entonces, para aquellas personas que empiezan con el vómito, que están o que consumieron cosas que no son confiables, o que uno siempre tiene la sospecha. Exactamente. Uno porque es muy marrano igual se lo come, pues, pero uno sí, sabe. pero uno tiene su sospecha, uno tiene su pecado escondido. Entonces, todo ese tipo de personas deben consultar. Primero, porque es una enfermedad de notificación, porque la intoxicación alimentaria se debe notificar a la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Por el control que deben hacer frente a este tipo de eventos. ¿Cierto? Porque entonces, si lo venden en la calle, supuestamente tiene que tener el carnet. Exactamente. O sea, incluso han ocurrido en sitios conocidos, entonces toda esa información se debe llenar para que no se vaya a ocurrir de pronto una epidemia de una intoxicación alimentaria por un foco de algún lugar específico. Entonces, por eso esas enfermedades deben ser notificadas. No es lo mismo una diarrea, un virus, o en fin, otro tipo de circunstancias. Esas intoxicaciones alimentarias casi siempre los médicos siempre los médicos debemos notificar. Marce, ¿es igual la intoxicación que se hace, por ejemplo, con el pescado y alimentos así, que la que se hace con el arroz con pollo, que es tan común también en los paseos? No, a ver, hay diferentes bacterias. Por eso es importante, bacterias o espiroquetas, pero es importante saber que este tipo de infecciones intestinales no son virales. Entonces, cuando uno le da una diarrea por virus, uno toma su suerito, uno reposa, come cosas suaves, le da al estómago un tiempo para que se recupere y él solito se recupera de ese virus que está pasando, porque los virus generalmente no tienen cura. Hay que dejarlos pasar. Hay que dejarlos pasar. Por otro lado, están las infecciones alimentarias, ya sea por pollo, por pescados o por otro tipo de agentes, y ahí sí hay que consultar. Primero, por lo que te decía de la notificación, y segundo, porque esos pacientes siempre necesitan el tratamiento antibiótico. Sí, si no, van a quedarse porque es una bacteria. Así. Entonces hay que matar el bicho. Hay que matar el bicho. Distinto, entonces ahí vemos intoxicaciones, alergias, porque también hay mucha gente que resulta que se come el camarón, el chipichipi, el no sé qué, lo que sea, y resulta que nunca lo había probado y que hace una alergia alimentaria. Los niveles de alergia son en diferentes grados y sobre todo depende mucho de la inmunidad que tu cuerpo desarrolle y de qué tanto estuviste expuesto a lo que te está generando alergia, ¿cierto? O sea, no es lo mismo que tú te hayas comido un ceviche de camarones pequeño a que te hayas comido un pescado, la camaronera entera, exactamente. Entonces tu cuerpo asimila las cosas de forma distinta y no es lo mismo que sea tu primera exposición, segunda exposición, tercera exposición, en fin. Entonces, porque es verdad que si yo la primera vez hago una alergia, voy a quedar siendo alérgica de ese elemento el resto de mi vida. Sí. Lo que pasa es que es difícil en ocasiones detectar
a que fuiste alérgica. Muchas veces la gente se come el ceviche de camarones y dice que fue el camarón y mentiras, que le echaron pique y también fue alérgico al pique. Entonces, a la capsaicina del ají, por ejemplo. Entonces, en ocasiones es difícil encontrar el agente específico al que uno está generando la alergia y por eso es bueno consultar para que el médico genere como una ruta adecuada para identificar ese agente que se está generando la alergia, ¿cierto? Por lo general, pues los mariscos son bien alergénicos, o sea, generan muchísimas alergias y hay que consultar a tiempo, porque no solo son los síntomas gastrointestinales que pueden o no estar presentes, sino también otros síntomas que ya pueden ser más alarmantes. Lo primero que ocurre es manifestaciones en la piel, entonces la persona se puede poner colorada, roja, caliente, pueden empezar a aparecer ronchas y ya lo más delicado es cuando hay compromiso de las vías respiratorias. Entonces hay personas que se le empieza a entumecer el labio, que se empieza a hinchar el labio, que se empieza a hinchar la lengua y así como está la lengua también se puede hinchar la tráquea, que es el tubito que lleva el aire desde la vía respiratoria superior hasta los pulmones. Si se te cierra la tráquea, te puedes morir incluso, ¿cierto? O sea, que es súper delicado porque, ¿sabes que he escuchado gente? Ay, no, es que yo soy alérgica a los mariscos, pero entonces, ¿sabe qué hago? Como a mí me gustan tanto, yo me llevo la pastillita y entonces me los tomo y me los paso con la pastillita. Desafortunadamente, una persona que conozco, una persona lejana, pero que conocía, hacía eso hasta que falleció. Porque fue tanta la exposición que tuvo al alergeno que no alcanzó, incluso no era ni con pastillita, era con inyección de adrenalina. Y no alcanzó a ponerse la inyección de adrenalina y esa persona falleció. No. Sí. O sea que una vez no es hecho, charlando. chao, No es charlando. Además de eso, ¿qué otras enfermedades se presentan después de vacaciones? Mira, esas son las más comunes. Esas son las más comunes, pero yo creo que es más fácil identificarlo por edades, ¿cierto? Por ejemplo, la piel es un órgano que está muy expuesto, sobre todo en estas vacaciones. Pilas con los niños, en las playas, en fin. No solo por las alergias, la picadura, los mosquitos que en ocasiones pueden generar heridas, reacciones alérgicas y entonces se brotan todo el cuerpo. Zika, chikungunya, dengue hemorrágico, dengue. Ay, qué cosa, qué montón de mosquitos tan dañinos. Pero ¿sabes qué? No son ahí, pilas, no es un montón de mosquitos, es un solo mosquito que genera el mismo. Pero qué bulla la que hace. Uno solo es el portador de todas esas enfermedades. Uno solo y un primo. Entonces el primo deciden, yo te voy a dar esto. Es el Aedes albopictus y es el Aedes aegypti, que es el más común en nuestro medio. El Aedes aegypti es el que está en las ciudades, el Aedes albopictus es el que está más en zonas rurales. Pero pilas, porque es que la gente cree que es cuando va a otros sitios que se contagia de este tipo de enfermedades y ese tipo de enfermedades están en las ciudades, así que no es como que, es que yo me fui para, no, usted quedándose en Medellín puede sufrir de cualquiera de esas enfermedades. Lo importante es controlar los criaderos donde se reproducen este tipo de mosquitos. Y que si tiene síntomas ahí mismo para la clínica. Si tiene síntomas, no se automedique y consulte inmediatamente.